Bueno, aprendices, con la muy buenas tardes para noches, saludos cordiales, su instructor Edwin Roger Castellón, de este día 16 de julio del año 2026. Vamos a tener este encuentro sincrónico o esta sesión en línea correspondiente a sus actividades de esas actividades de proyecto número 4. Ya saben ustedes que hace parte de la guía de aprendizaje 4 con lo que concierne al tema de determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema dentro de lo que venimos manejando. Para quienes ya intervinieron en la sesión anterior, tuvimos bastante trauma ahí con el tema de la coordinación de algunos de los del link que les compartí, que se los compartí a través de de una sola ficha, y eso de pronto no permitió que algunos o muchos de ustedes no pudieran estar. Entonces, esto no me da, digamos, me dio pie para que nuevamente la avanzáramos, ya que también sentí que no pudimos de pronto desglosar de manera completa y pertinente cada uno de esos diferentes temas que nos tocaría abordar en esta fase, en esta guía, en esta actividad de aprendizaje en la cual se encuentran ustedes en su momento. Entonces, todo esto, igual también para darles las informaciones de algunas situaciones que también se han venido presentando. Voy a silenciar la cámara para evitar la mayor interferencia posible. Diego, ¿tienes alguna pregunta o tienes la mano ahí levantada para confirmar algo? Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, por los diferentes comunicados que también les compartí desde el mismo quizás día 9 o 10 del mes de julio, informándoles del mantenimiento de la plataforma Sayuna, acorde a esos días que tenían programado y previstos para desarrollar ese mantenimiento. Iniciaba el día 11 de julio y finalizaba el día 13 de julio. A la fecha y hora ahí todavía está funcionando, pero de manera intermitente. Algunos de nosotros los instructores hemos estado ingresando a través de diferentes navegadores, pero al momento de ingresar es muy lento. Ingresa uno a la ficha, al curso, y para aperturarlo pues siempre se demora un tiempo bastante extenso, que no es normal, que ustedes saben que de manera rápida y eficiente, al momento de que ingresamos a un curso, al momento de que ingresamos a alguna actividad, rápidamente ella nos muestra ahí, nos permite ingresar como tal. Entonces, pedirle disculpas, ya desde el día 14 se debió restablecer. Están en ese proceso los técnicos del área de sistema del SENA, solucionando ahí la situación. Entonces, correspondiente a eso, también ahí les había publicado de que esta actividad de proyecto que inició el día 6 de julio debería haber cerrado el día 12 de julio. También ahí les hice el comunicado informándoles que iba a extenderlas hasta el día 18, sábado 18 de julio. Igual quedó establecida así para que todas y todos pudieran avanzar. Bueno, seguramente no me han confirmado algunos, no me han dicho, pero por los tiempos ahí que no fueron tiempos no, por la actividad que estaría habilitada la plataforma, seguramente algunos han tenido retrasos, y voy a extender esos plazos para esta actividad. Son dos actividades técnicas que ustedes deben desarrollar, y voy a habilitarlas de nuevo con un plazo. De pronto puede ser hasta el fin de semana, hasta el día 20. Voy a revisar si me permite ya lo que falta de la tarde para la noche de hoy y de mañana avanzar en esa nueva fecha que les voy a habilitar. Entonces, estén pendientes a los anuncios en Sayuna, estén pendientes a sus correos, o estén pendientes también aquí en el grupo del chat, que por ahí también les estaré informando como tal. Dicho eso, entonces, iniciamos con los acuerdos de formación que yo siempre les comparto.
Aprendices, por favor, mantengan silenciado su micrófono en caso de cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier requerimiento, por favor, lo activan y me transmiten la pregunta, la información y con mucho gusto les estaré atendiendo de este medio. También utilizaremos el chat de la videoconferencia. Les invito a que tengan habilitado el audio de su PC o de su móvil. No vamos a interactuar por el chat del grupo de WhatsApp en el momento que estemos desarrollando la respectiva actividad. Y agradecerles nuevamente a Diego Navas, Diego Tobón, o creo que Juan Carlos García, Julián Camilo, Mayra Alejandra, Michael Julián y William Acuña, su puntualidad en la participación en la tarde de hoy, tarde de noche de hoy de la actividad. Ya saben ustedes que les saluda su instructor Edwin Rogers desde la ciudad de Cartagena de Indias, donde está ubicado específicamente en el municipio de Turbaco, su centro agroindustrial de minero, que hace parte de la regional Bolívar. Avanzado en esto, entonces entramos en lo que nos corresponde dentro de ese proceso técnico o de esas actividades técnicas, como lo configura ahí su nombre y la nomenclatura que aparece ahí, que termina en el 1095. Miremos que nos dice que se trata de diseñar la solución del software de acuerdo con los procedimientos y requisitos técnicos que de pronto estaremos manejando. Encontrarán ustedes en esas dos actividades, aprendices, algunas situaciones que tienen que ver con algunos casos de estudio. Ya es hora, ya es momento de aquellas actividades que ustedes planificaron, que ustedes empezaron a tener en mente de aquella aplicación, de aquel software, de aquel elemento que ustedes han querido desarrollar. Es importante que sea esa la que van a utilizar ustedes en ese caso de estudio. O una que de manera ficticia ustedes se puedan, o hipotética, dejémoslo así, se puedan crear. Pero la invitación es para que desde ya empiecen ustedes a avanzar en este proceso. ¿Por qué el SENA los direcciona desde estos espacios, aprendices? Entendamos que desde el momento que también ustedes empezaron a trabajar en este tema, a estudiar esta carrera correspondiente al tema de análisis y desarrollo de software, seguramente siempre tuvieron en mente crear, desarrollar, fundamentar un software consecuente a aquello que siempre le hemos venido compartiendo, que trata de solucionar, avanzar en algunos requerimientos que de pronto sean pertinentes y lo podamos entonces manejar de esa manera. Desglosemos entonces algunos conceptos. Nuevamente les pregunto si me están escuchando bien, con una reacción pulgar arriba. ¿Me están escuchando bien, por favor? Me indican para avanzar en ese desglose, en esa definición. Muchísimas gracias. De aquellas condiciones y situaciones que vamos a encontrar en estos aspectos que trata de diseñar la solución de software de acuerdo a los procedimientos y requisitos técnicos. Ahí les comparto unos breves objetivos. Hablamos de diseñar una solución, hablamos de generar o que respondan a unas necesidades sobre algunos usuarios, alguna organización, y desde luego, como estamos hablando de requisitos técnicos, funcionales y de calidad, que en esencia, dentro de la misma construcción van ustedes a evidenciar en esas dos actividades el cumplimiento de estas dos acciones dentro de este objetivo que está marcado y comentado. Dice que el propósito es garantizar que el sistema sea eficiente, seguro, escalable y mantenible. Observen ustedes que esto que, para el ejemplo mucho más claro y mucho más práctico, la plataforma que tiene el SENA Sayuna, en la que ustedes y nosotros interactuamos, ustedes usuarios como aprendices y yo usuario como instructor, en lo que nos corresponde hacer. Y ahí, con el tiempo, es pertinente de que la plataforma requiera mantenimiento para hacerle algunos ajustes, algunas modificaciones o mirar de pronto algunos recargas que tengan al interior de la memoria, algunas condiciones que de pronto tengan que ellos actualizar como tales. Entonces, este es el objetivo cuando diseñamos también la solución de un software. Recuerden que manejamos unos procedimientos y unos elementos técnicos que son los que nos van a garantizar, nos van a permitir aprendices de manera consecuente y de manera sencilla avanzar en lo que queremos construir, que queremos solucionar. Bien. Dicho eso, entonces pasamos a la siguiente presentación, que no es más que el complemento de aquellas definiciones. Dice que también ese diseño de solución de software se maneja a través de una etapa fundamental dentro del ciclo de vida del software, ¿sí?
y que define una estructura, define un funcionamiento, define una interacción de aquellos componentes que conformarán esa aplicación. ¿Qué es lo que vamos a conocer más adelante como los diferentes módulos que son los que van a integrar, que van a ser parte de ese diseño como tal? Recuerden que aquí van a establecer algunas acciones funcionales y no funcionales, la van a terminar y de pronto la van a empezar a manejar, como lo dice ahí el siguiente párrafo. Entonces, esto es materia de análisis, esto es materia de pronto comprender las necesidades que dentro de lo que pueden evidenciarse lo que les dice, les pide su cliente y aquellas restricciones tan importantes de manera técnica y objetiva, plasmarla en ese respectivo proyecto como tal. También nos habla de que con todo aquello y aquellos requisitos que de pronto podamos seleccionar es la importancia de esa arquitectura del software. Esa arquitectura no es más que yo le llamo ese prototipo, cómo vamos a construirla. Aquella visión de lo que nos transmitieron, tenemos que llevarla a una arquitectura la más adecuada, con un diseño de los modelos que van a intervenir, los datos, la interfaz de usuario y los diferentes componentes que van a ser parte del sistema, siguiendo desde luego unos estándares, una metodología y una buena práctica de ingeniería de software. ¿Por qué esto es importante? Este primer párrafo le está indicando a aprendices que ahí no estamos ajustando a una metodología, a unos estándares que ya existen, aquellas ISO que de una u otra manera, recuerden que cuando ustedes empezaron, creo que fue en la guía 3 que empezaron a construir alguna infografía, ahí empezaron ustedes a hablar de algunos elementos que corresponden a ese diseño de software y lo que de pronto debe determinar para el cumplimiento de ese diseño como tal. Asimismo, elaborar un diagrama, que es lo que van ustedes a prácticamente a empezar a construir en esas evidencias, un diagrama, unos prototipos y alguna documentación técnica. Estas tres situaciones o elementos o aspectos son importantes. Diagramarlo, mirar ese prototipo que sea más ajustable dentro de esa misma arquitectura y la documentación técnica, que es la que va a posibilitar la esencia de que el desarrollo de ese software existe y que está contenido en unos aspectos técnicos que le van a dar esa validez, esa fuerza y el cumplimiento de aquellas buenas prácticas y de aquellos estándares de calidad que nos vamos a encontrar con él en el camino. También dice que dentro de ese diseño es importante contemplar algunos aspectos de seguridad, de rendimiento y de escalabilidad y algunos aspectos de la interoperabilidad y el mantenimiento del sistema. Son de pronto conceptos y definiciones que hemos venido manejando no solamente para esta guía, sino en la misma guía 3 que ustedes empezaron a construir. Ya ahí se empezó a hablar de algunas situaciones de escalabilidad, del mantenimiento del sistema como tal. Y la siguiente y la última parte, el último párrafo que está ahí, que nos habla de reducir riesgos, optimizar recursos y asegurar que la solución pueda adaptarse a futuras necesidades o cambios tecnológicos. Entonces, esto es lo que nuevamente les recuerdo y les refrendo lo que está haciendo el SENA, ajustar su plataforma, darle ese mantenimiento correctivo preventivo de algunos espacios que seguramente de pronto no estaban funcionando bien y ajustarlo también a las nuevas tecnologías, que es donde entra esto que ya hemos venido compartiendo con las directivas del SENA, con la parte académica, para esta guía, este peso que ustedes, con el cual desarrollamos con ustedes este contenido académico, ya actualizarlo, llevarlo a lo que nos permite en su momento, con el tema de las guías, con el tema de los medios tecnológicos que existen actualmente, para que ustedes estén a tono durante cada uno de los procesos. También aquí juega un espacio y un papel importante ese material de formación que ustedes encuentran, que el SENA en esa documentación digital que les comparte, también les comparte a ustedes ahí una información técnica sobre algunos enlaces, algunos links que les permiten encontrar videos, encontrar documentos que son los que van a afianzar y van a hablar, van a ampliar cada uno de esos conceptos. Recordándoles que ustedes están en una formación autónoma y esa complementación es importante que ustedes la investiguen, la busquen, principalmente en los medios que el SENA les ofrece y de manera secundaria o terciaria en algunos espacios web que ustedes consideren que generan una muy buena documentación y que de manera oficial permite avanzarlo como tal. También en estos elementos complementarios, les digo, algunos cursos complementarios que tiene el SENA, que también ustedes pueden avanzar, pueden realizar. El Ministerio de la TIC también tiene una información muy importante. Ambas, como el SENA y el TIC, son del Estado.
y constantemente están divulgando, están materializando esa documentación y ese aprendizaje para que nosotros como ciudadanos podamos avanzar en cada uno de esos cursos de manera actualizada como tal. Encontramos entonces aquí dentro de esta actividad de proyecto unos conceptos generales de bases de datos que se va a cruzar con el diseño de estas actividades que ustedes van a hacer. En estas dos primeras actividades no es que van a ser ustedes unos super expertos en manejo de bases de datos, pero recordemos que vamos a manejar o empezar a desglosar esa información básica y técnica de lo que nos corresponde saber en cuanto a estos conceptos preliminares. Dice que una base de datos es un conjunto organizado de información que se almacena de forma estructurada para facilitar su consulta, actualización y administración. Cuando encontramos este primer párrafo, nos habla inicialmente de una organización, de una información que esté organizada, ¿sí? Y es así al momento de que estemos desarrollando un software correspondiente a cualquier espacio que vayamos a manejar, esa base de datos tiene que contener esta información de esa manera, que esté organizado, que tenga una estructura y que fácilmente se pueda consultar, actualizar y administrar de manera correcta como tal. Pues dice que su principal objetivo es permitir el acceso rápido y seguro a los datos, evitando duplicidades y garantizando la integridad de la información. Es importante que dentro de aquella información, dentro de aquella estructura, permita que se cumpla con ese objetivo, de que el acceso sea rápido y seguro, que no haya duplicidad y que se garantice el manejo de la información que se encuentra ahí. Es por eso que hoy, día por día, cuando ustedes van a referenciar o les van a capturar cualquier información, hasta en muchos de los casos, en la mayoría les solicitan a ustedes también esta autorización para garantizar la integridad de esa información y tal vez a futuro, pues, que sea seguro lo que se quiere buscar y lo que se quiere recoger. Ya se empieza a manejar en ese tercer párrafo un sistema de gestión de bases de datos. Recuerden que el sistema es una agrupación de algunas acciones, de algunos elementos que van a permitir gestionar esa base de datos como tal, y ahí están las siglas que también les comparto. La SGBD dice que es el software encargado de crear, administrar y controlar la base de datos y que se aloja o a través de una herramienta utilizada que es la de MySQL y otras más como el Oracle, de pronto Microsoft SQL Server, van a encontrar diferentes. Aquí queda libertad y manejo ustedes en la que mejor se haga, yo le llamo en la que mejor de pronto ustedes, si ya están manejándola, la que mejor maneje. Y si no la están manejando ninguna, en la que mejor se adapte y para ustedes sea fácil direccionar y aprender en el manejo. Esta variedad de herramientas son muy importantes, consultarlas, reconocerlas y manejarlas, porque van a ser muy importantes. Aquí también hay una información importante que también siempre les vengo compartiendo, es que el diseñar, el articular, el manejar un software, el crearlo como tal, siempre la mejor manera es a través de un equipo. No vamos a sentirnos que lo sabemos todo o que no lo sabemos todo. Para eso es el equipo. Ya algunos tendrán una fortaleza, otros tendrán unas debilidades. Miremos qué es lo más conveniente, cuál es lo más importante. Juntemos esas debilidades con esa fortaleza y avancemos como tal. Que sean ustedes mañana full stack, no sé, que de pronto se direccionen solamente con el backend o el frontend, también que eso lo manejarán ustedes. Pero en su momento, aprendices, para el contexto y el concepto, lo que nos toca manejar ustedes en estas etapas, la importancia de saber por lo menos de entender y manejar cada uno de estos elementos que hacen parte del diseño y la construcción de un software como tal. En las formaciones que nosotros manejamos también como ingenieros nos daban algunos conceptos y algunas informaciones sobre el mantenimiento de equipo. A muchos de nosotros, por lo menos en el caso, no nos metemos en temas de mantenimiento en cuanto a desarmar, quitar, poner, porque por lo menos para el caso mío no es el fuerte, pero para otros compañeros sí lo era. Y ya ellos venían trabajando con alguna actividad de mantenimiento de esa índole y se les hizo mucho más fácil avanzar en eso. Y vamos a encontrar de todo en estos procesos. Es como si ustedes empiezan a estudiar medicina y se van por el lado de ortopedia, por el lado de ginecología, por el lado de pediatría, en fin, de acuerdo a esa vocación o a ese gusto que ustedes tengan para inferenciar, para manejar algunas de las cosas. Similares con el contexto de análisis y desarrollo de software, avanzar en lo que a ustedes más les guste. Siempre les hablaba de un pensamiento lógico,
de un pensamiento basado en aquello que queremos hacer, que se quiera construir. Y dentro de ese mismo pensamiento lógico como tal, es el que nos va a permitir reconocer algunos aspectos. Sí, todavía, como lo encontraron ustedes ya en la guía 3, sin todavía manejar ningún lenguaje de programación. También dice que dentro de estos conceptos generales también ya empezamos a hablar un temita ahí llamado tabla. Dice que una tabla es la estructura donde se almacenan los datos y está compuesta por filas, casi como eso que ustedes manejan. Yo lo veo similar con el tema del Excel. Filas, que ahí es donde van a ser los registros que representan cada elemento almacenado, y las columnas, que son los campos que de manera vertical van a encontrar de aquello que quieren describir, aquellas características de esos elementos como tal. Y que esas tablas deben contener una clave primaria o una llave primaria que identifica de forma única cada registro. Además, unas claves foráneas que también permiten relacionar diferentes tablas entre sí, evitando la duplicidad de información. Aquí juega un papel importante al momento de construir ustedes de pronto aquellos aspectos que van a hacer con lo que van a llegar a mal, se van a encontrar con algunos de estos conceptos que ya van a empezar ustedes a manejar. También nos dice que las bases de datos podemos utilizar, podemos consultar, recuperar información a través de formularios, que también nos dice que facilita la captura de datos e informes para representar la información de manera organizada. Hay un caso de que siempre les comparto, bueno, con los grupos anteriores, con las fichas anteriores en el diseño de nuestra actividad como la mía como estudiante, durante la etapa de la construcción de la tesis de grado, trabajamos sobre un sistema de información geográfico. Ahí no fue cuando está uno en ese proceso, nota la importancia del tema de las bases de datos. Miren que el nombre lo va indicando, un sistema de información para la gestión de riesgo de desastre. Como es un sistema, tiene que estar contenido, articulado con diferentes módulos y con diferentes instancias. Y luego un papel importante, el tema de las bases de datos, porque se va a capturar información, se va a manejar información, se va a procesar información, se va a, digamos, a exportar información. Entonces, este tema de las bases de datos con los compañeros que articulamos para hacer el proceso, los que mejor manejaban el tema de base de datos fueron muy eficientes en este proceso y fue lo que nos permitió avanzar de manera satisfactoria en la construcción de esa tesis como tal. Y estos lenguajes, en ese momento, lo que encontramos, estas estructuras de SQL, lo encontrábamos de pronto no con tanta tecnología que hay ahora, y con esa ayuda que ustedes tienen con el tema de la inteligencia artificial, que rápidamente podemos consultar. Recuerden que lo que hoy tiene la inteligencia artificial es lo que manejamos de una manera mucho más, yo diría, más sencilla con el tema de los buscadores en estos que tenemos en Google y que tenemos en otras instancias más. E inclusive el SENA llegó a tener unos cursos complementarios sobre el manejo de datos, cómo lo consultamos, en el buscador de Google, cómo era la mejor forma de pronto de buscar la información que queríamos representar básicamente dentro de comillas. Y es lo que hoy hacemos con esos prompts que ustedes tienen ahí. Tanto aquellas como la inteligencia artificial, en mi concepto, son unas herramientas de apoyo. Esas herramientas de apoyo que si usted le pregunta, decía, tenía un instructor, un profesor que decía, si usted a su computador le mete basura, saca basura. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que saber qué consultar y qué preguntar y cómo hacerlo de una manera organizada, de una manera estructurada. Ya ahí en ese entonces nos decían ellos, hagan un texto, qué es lo que quieren investigar. Si es muy específico, lo encierran entre comillas y lo pueden evidenciar. Y de esa manera avanzamos también nosotros en aquellas búsquedas pertinentes de algunas cosas que podamos encontrar. ¿Qué más nos dice de estos conceptos de bases de datos? Dice que una buena base de datos debe cumplir con principios como la integridad, seguridad, disponibilidad y consistencia de los datos. Si es importante, si es verdad, tiene que ser íntegro. Tiene que generar una seguridad. Recordemos que tanto ustedes como cualquier usuario va a suministrar datos y que ese contexto de seguridad tiene que ser funcional e inclusive tal vez con condiciones seguras para cualquier hacker que se vaya a manejar en el momento, cualquier hacker que se vaya a dar, no se pueda dar, que esté disponible
y que los datos sean consistentes. Cuando hablamos de consistentes, que sean veraces, que sean oficiales, que sean manejables y que sean entendibles como tal. Dice que garantizando que la información sea confiable y útil para la toma de decisiones, que en esencia eso es lo que nos va a evidenciar que tenemos una muy buena base de datos. Cuando al momento de tomar una decisión encontremos de manera ágil, rápidamente y con seguridad aquella información que queremos buscar y comentar. Entonces, todo estos elementos bases que de pronto pueden ser sencillos, pero al momento de lo que diremos más adelante cuando van ustedes específicamente a puntualizarles con lo que van a hacer con sus evidencias, lo vamos a empezar a entender cómo es este proceso ahí dentro de lo que esos dos conceptos que le estoy dando. Y dentro de los mismos conceptos de base de datos, en la columna de conceptos hablamos de bases de datos, hablamos de tablas o de tablas, hablamos de registros, campos, claves primarias, claves foráneas, la consulta de SQL y el sistema de gestión de bases de datos. Y como ejemplo en base de datos dice la base de datos, una biblioteca que almacena libros, autores y prestamos. Esa es una base de datos. Le podemos llamar así o otro nombre, pero que en esencia esa base de datos biblioteca permite almacenar libros a través de, o por nombre de autores y quienes ejercen una labor de préstamo y se puedan manejar también esas condiciones ahí internas. Las tablas, unas tablas que se refieren a los estudiantes con las columnas o una identificación. Cuando hablamos de un estudiante, tiene que tener una identificación, su nombre, apellido y carrera, para que al momento del préstamo, rápidamente cuando digitemos tal vez su número de cédula, podamos encontrar de que sí existe, de que sí está válido y que sí es pertinente, de que ese estudiante puede requerir el préstamo de un libro como tal. Dentro del registro, pues, el ID, ahí les pongo un ejemplo, el 101 es el nombre Ana, apellido Gómez, la carrera de la ingeniería, que esos son elementos que vamos a guardar dentro de esa tabla llamada estudiante como tal. Y en los campos, pues la columna nombre dentro de la tabla estudiantes que van a empezar a generar e evidenciar el llenado y el manejo de esa tabla. Tiene una clave primaria, que la clave primaria en este caso pues va a ser el ID estudiante, por el efecto de que tengamos que registrar y manejar la información como tal ahí. Y las llaves foráneas o la clave foránea se refiere a que esté matriculado, que esté referenciado y que el estudiante verdaderamente exista como tal. La consulta, ahí están los pasos dentro de la forma como va a aparecer, el seleccionar, buscar al estudiante, dónde está la carrera, la ingeniería, y nos devuelve el dato estudiante de ingeniería tal. Ahí es lo que nos va a permitir buscar como tal. Y como sistema general de base de datos, pues toda una empresa utiliza el MySQL para administrar la información de sus clientes y ventas. En este caso dejamos ese nombre ahí, pero puede ser para el caso de sus estudiantes y consulta de datos como tal. Entonces, estos conceptos básicos y sencillos ahí lo vamos entonces a entender de esa manera. Aprendices, ¿alguna inquietud hasta ahí, hasta el momento? ¿Alguna duda? Ya que cerramos entonces todos esos conceptos básicos y sencillos de bases de datos y de diseño que vamos a encontrar en lo que ya les voy a seguir mostrando en las dos evidencias que ustedes deben construir como tal. No hay inquietudes, me confirman con una reacción si todo está bien. Correcto, correcto, correcto. Permítanme aquí mientras hago acá unos ajustes para. Entramos entonces en desglosar, yo le llamo desmenuzar las dos actividades que ustedes deben desarrollar. Si alguno de los que están aquí presentes, Diego Navas, Diego Tobón, creo que Juan García, Julián Camilo, Mayra Alejandra, Mayrico Julián y Julián Cuña, si ya desarrollaron esas actividades, me indican si ya la hicieron o si en el momento de hacerla, si han tenido alguna dificultad, también pueden aperturar su micrófono y me van indicando durante el tiempo que voy a estar explicando las dos actividades casi que textualmente como lo pide la guía, ¿sí? Entonces recordemos que esa es una evidencia correspondiente a la guía de aprendizaje 4 que corresponde a
la nomenclatura que termina en 1095, que es la actividad de aprendizaje 1 y la evidencia número 1. Dice el nombre, el texto, el encabezado, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso de estudio. Diseñar un modelo conceptual y lógico. Aquí les estaré desglosando esos dos elementos, esos dos conceptos que también ustedes lo pueden buscar en cualquier espacio y dentro del mismo material de formación ustedes van a encontrar esos dos conceptos, el modelo conceptual y el modelo lógico. Y ese caso de estudio, les decía al inicio de la sesión, corresponde a aprenderse a aquel software, aquella aplicación o aquel espacio web que ustedes quieran o tengan en mente en avanzar, tomen ese como caso de estudio. O un hipotético que después aspiro y espero que lo cambien a la realidad. Entonces dice que el modelo conceptual representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio con lo interesado en el proyecto. ¿Qué es lo que nos determina aquí? Que esas entidades tienen que tener una relación con aquellos conceptos y el dominio de aquellas acciones interesadas dentro del proyecto. Y que pueden hablar de algunas o definir el problema que tratará la solución del sistema propuesto como tal. Entonces, mire que con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, que es donde ahí le estoy diciendo que se llama el modelo conceptual, lo van a encontrar de acuerdo a lo que nos dice la guía. ¿Qué van ustedes a construir ahí? Ahí les dan unos tips. Ese documento, ¿sí? Porque así es como se va a llamar. El producto a entregar es un modelo conceptual. Y ese modelo conceptual, desde luego, tienen que realizar el modelo conceptual, como lo dice el elemento a tener en cuenta. También tienen que tener en cuenta el tipo de bases de datos seleccionadas dentro para ese modelo conceptual. Y tener en cuenta las especificaciones de análisis correspondiente a aquellas acciones que va a llevar el modelo conceptual. Y que debe contener unas normas básicas, como la portada, la introducción y la conclusión. Esos 4 elementos aprendices, cuando yo reviso cada uno de los trabajos, desde luego me guío por lo que dice esa guía como tal. Ah, sí, la guía dice que tiene que desarrollar un modelo conceptual. Muy bien. Me realizó el modelo conceptual con relación a los diferentes conceptos y elementos que debe tener como tal. Claro, también relacionó el tipo de bases de datos que seleccionó, que va de pronto a avanzar con el modelo conceptual. Y tiene unas especificaciones de análisis de pronto del software, tal vez funcionales, no funcionales, algunos elementos que se crucen, pero que sean objetos de análisis dentro de esos aspectos, tanto el modelo conceptual como la base de datos seleccionada en el momento, ¿sí? Y que tenga o que cumpla con esas normas básicas de aprender un documento, portada, introducción y conclusión. Si esos elementos están acorde a lo que les pide la guía, seguramente que la calificación será sobre el 100%. Si dentro de esas 4 le faltó alguna, va a disminuir, será un 70, será un 60, será un 40, o será un 80, o será un 90, de acuerdo con lo que piden ahí. ¿Qué van a entregar? Un documento llamado modelo conceptual y que lo van a entregar en PDF o libre, en una extensión libre. Les sugiero que siempre lo hagan perdón, lo pasen a PDF para que sea más fácil de manejar y más fácil de evidenciar. ¿Alguna pregunta con esa primera evidencia que les estoy compartiendo, aprendices? Muy bien, no hay preguntas, no hay inquietudes. Listo. Entonces, como estamos hablando de diseñar un modelo, gracias. Aquí dice, el diseño de una base de datos comienza con el análisis de las necesidades del sistema y de la información que se desea almacenar. Aquí les abro un espectro de aquellas informaciones que son importantes que debe tener. Dice que primero, que el modelo conceptual representa la información de manera gráfica independiente del sistema y del gestor de bases de datos. Y que generalmente se utiliza un diagrama de entidad-relación como en su efecto lo van a construir, que tenga unas entidades, que tenga atributos, que tenga una relación y que tenga una cardinalidad después de lo que van a hacer. Eso es lo que debe contener su modelo conceptual, de aquello que le están pidiendo. Recuerde que es diseñar un modelo conceptual. Y el modelo, bueno, el tipo de bases de datos
dice que para la mayoría de los sistemas de información se selecciona una base de datos relacional, que es aquella que organiza la información en tablas relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas. Es por eso que me detuve en el tema de conceptos y le amplié muchos de esos elementos básicos y sencillos para que ustedes tuvieran en cuenta que esa base de datos que empiezan ustedes a utilizar sea relacional, es decir, que tenga tablas y que se pueda relacionar con lo que tiene que ver con las llaves primarias y las llaves foráneas como tal. Dice que este tipo de base de datos ofrece ventajas como integridad de datos, claro que sí, porque fíjense que relaciona algunas acciones contenidas en tabla y ahí vamos a mirar lo que son las filas y las columnas y va a permitir que estos datos estén integrados. No va a haber redundancia y al momento de la consulta pues va a ser muy, muy fácil y muy sencillo y a la vez va a permitir seguridad y consistencia en la información. ¿Sí? Entonces todo esto, este desglose sencillo, se los expongo y también ustedes lo encuentran en su material de formación, que es el que he tomado y el que he utilizado para avanzar con ustedes en estos conceptos y en estas definiciones como tal. Bien, entonces miramos entonces como vamos a ver un modelo lógico, un modelo conceptual, nos salimos ahora del modelo lógico. Dice que este modelo lógico transforma el modelo conceptual en una estructura lista para implementar en un sistema de gestión de bases de datos. Muchos de ustedes me han desglosado las tablas, los campos, las claves primarias, las claves foráneas, las restricciones, algunas relaciones que de pronto han evidenciado como tales. Entonces, fíjense que conceptual, a través del modelo de lo que me van a presentar y el tema lógico, me van a desglosar ya no sé ahí lo que tiene que ver con definirme las tablas, más que todo específicamente relacionado con el tema de la base de datos. Entonces, el modelo lógico va a estar articulado con el tema de la base de datos como tal, que es lo que quiero que miraran en condición. Y ahí les pongo un ejemplo de ese modelo lógico, de lo que debe tener la tabla. Bueno, cuando habla de cliente, la identificación del cliente, su nombre, su apellido, teléfono, su correo. Miren que captura la base de datos, captura información importante y pertinente como tal. Es lo mismo que hace Sofía Plus cuando ustedes se registran, su correo, su nombre, su número de cédula. Porque es importante esa base de datos de Sofía Plus, porque hoy por hoy, si ustedes revisan en el espacio de desayuno donde están ustedes como participantes, encuentran esa información básica y sencilla, su número de cédula, perdón, su nombre, sus dos nombres, si tienen sus dos nombres, sus dos apellidos, si tienen sus dos apellidos, su número de cédula, su correo. Y es por ahí por donde el SENA los contacta a ustedes, donde yo como instructor también los contacto a ustedes. Entonces observen la importancia de manejar ese modelo lógico para que rápidamente podamos de pronto evidenciar esa información que la podemos buscar y la vamos a encontrar. Aprovechando que siempre aprendice al momento de que ustedes cambien de correo. Algunos de ustedes que también hemos encontrado que iniciaron con tarjeta de identidad, ya tienen su número de cédula durante el proceso de la carrera, ya digamos, pasan a 18 años y seguramente van a tener su número de cédula, perdón, su cédula. Y es importante que también ustedes evidencien esos cambios porque todo esto eso hace parte de ese buen manejo de esa información como tal y rápidamente el SENA los puede contactar a ustedes y cuando ustedes se certifiquen por ahí por Sofía Plus que se va a cargar la información y se va a encontrar de acuerdo a los datos que ustedes han arrojado y que el SENA, o que Sofía Plus va a entender que son los datos actualizados que ustedes tienen en cuenta. También hay como ejemplo, hay una tabla de pedidos, el pedido, la fecha, el total, en fin, toda una serie de instancias pero ellos parten de unas llaves primarias y unas llaves foráneas como tal. Entonces, estos son ejemplos que prácticamente les estoy dando la información de lo que ustedes deben hacer dentro del proceso. Las especificaciones, perdón, de la evidencia, las especificaciones del análisis dice que durante el diseño deben considerarse los requisitos obtenidos con el análisis tales como información que deba almacenar el sistema, procesos que deben realizar, las reglas de negocio, cómo lo van a manejar, los usuarios que consideran la información, en fin, eso es lo que ustedes van a empezar a analizar. Si prácticamente aquí les estoy diciendo cómo van a hacer ustedes esa primera evidencia como tal. Y ahí dentro nuevamente, ya no vamos a hablar, recuerden que estábamos hablando
de diseñar el modelo lógico. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia ya nos habla de modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software como tal. Sí. Entonces, ahí les desgloso, les fracciono, les defino. Dice que un modelo conceptual es una descripción general de cómo un sistema se organiza, funciona u opera. Su tarea principal es especificar y describir los conceptos base. ¿Sí? Y ese modelo lógico dice que se selecciona una base de datos relacional, ya que permite organizar la información en tablas relacionadamente claves primarias, claves foráneas, garantizando la integridad y la consistencia de los datos. ¿Qué es lo que deben ustedes entender ya con estas dos evidencias? Aprendices. Ustedes diseñaron y aquí el modelo. Ambas actividades se cruzan y se encuentran por algún lado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes avanzaron de la mejor manera en ese diseño para construir el modelo. Va a ser mucho, pero mucho más fácil como tal. ¿Sí? Entonces, así siempre que ustedes ingresen a cualquiera de las guías que tiene el SENA, a cualquiera de las guías que tiene el SENA, ustedes van a encontrar estos elementos secuenciales que son los que permiten que de manera práctica ustedes entiendan qué es lo que van a hacer de una vez. Y ahí les comparto nuevamente unos ejemplos de tabla, pero en esencia lo que nos dice y lo que nos pide como tal. Ahí nuevamente les hablo de esas tres tablas. Bueno, hay tabla de productos, lo que debe contener, las columnas campo, las columnas tipos de datos y la columna restricción. Igualmente las filas que identifican el producto, que identifican el nombre del cliente, el precio y el stock que existe o que está en este momento en el almacén como tal. Y la tabla de ventas, que también un campo, los mismos tipos de datos, la identificación de la venta, la fecha, el total y el cliente. Entonces, estas son ejemplos que pueden encontrarlo, de pronto no pueden encontrarlo. Y que también habla del segundo punto, que es una normalización del modelo lógico, que se fracciona ya en aquellos aspectos con que vamos a normalizar ese proceso lógico. Hay 3, 4 opciones, les compartimos hasta la tercera. Una primera forma normal, todos los campos contienen valores atomizados, todos los atributos dependen de complementariamente de algunas llaves primarias, obviamente, entonces, y los beneficios que pueden encontrar. Ahí les doy otro, digamos, otro empuje con lo que ustedes deben hacer y deben construir como tal. También les pregunta de unas políticas de seguridad. Y esas políticas de seguridad, la guía les dice que están integrables, que sean de confidencialidad y que puedan ser disponibles como tal. Y esa es la que se articula con lo que ustedes concentran y manejan en su base de datos. Aprendices, como conclusión, dentro de esta actividad de aprendizaje o esta actividad de proyecto 4 que corresponde a las dos primeras actividades de la guía de la guía de aprendizaje 4, saben ustedes que hablamos del diseño de una solución del software. Como conclusión encontramos o sabemos que pues este diseño constituye unas acciones estratégicas que nos pueden garantizar un éxito bajo el proyecto tecnológico que vamos a manejar y que lo vamos a transformar a través de algunos requisitos que vamos a encontrar como tal. La importancia de aplicar los procedimientos, de manejar algunos aspectos estándares y el cumplimiento de aquellas buenas prácticas de calidad para que esto sea confiable, eficiente y desde luego bajo una excelente calidad. Diciendo y entendiéndolo como una adecuada planificación. No me cansaré en recordarles siempre y decirles que construir un software, desarrollar un software, para mí, en mi concepto, es planificar, es generar un proyecto, porque es que el SENA en sus diferentes facetas y formas y medios les habla de proyecto. Y un proyecto, llámese cualquier proyecto, tiene que tener una planificación. Dentro de esa planificación, unos antecedentes, una información que se va a buscar. Tiene que tener unos objetivos tanto generales como específicos. Igualmente, qué es lo que queremos hacer como tal y qué es lo que qué es lo que queremos lograr. Entonces, todo esto hace parte del diseño de un proyecto en esencia. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué elementos debemos buscar? Además que dice que por ello el diseño representa la base sobre la cual se construyen soluciones tecnológicas sostenibles y orientadas a las necesidades del entorno.
nosotros, ustedes como desarrolladores de aprendices, somos los que en el mundo buscamos siempre la forma de solucionar una problemática, o por lo menos orientar sobre una problemática. Es por eso que nuestra mente siempre tiene que estar abierta cuando alguien le hable sobre cualquier necesidad. Ustedes como desarrolladores ya están pensando en una posible solución de eso que aqueja a una empresa, a una comunidad o al mundo. Y ahí es donde entran ustedes como desarrolladores. El camino no es fácil, pero tampoco es difícil. No se rinda. Si no avanzaron con algo que en el momento no pudieron hacer, vuelve e inténtelo. Si no lo lograron hoy jueves, vuelve e inténtelo el día viernes, el día sábado, el día domingo. Yo no me canso nunca de decir, Thomas Alva Edison, para crear una bombilla, eso que ya hoy vemos fácil, y que una bombilla es lo más común del mundo, pero en su momento para hacerla, dice la historia que rompió casi unas 1000 bombillas para lograr la perfección de que esa bombilla pudiera encender. Y ahí está. Y eso fue en pleno siglo entre 18 y 19, si no estoy mal, casi 20. Así creo que es la cosa, los tiempos que se manejaron. Y asimismo, muchos de estos grandes científicos o personas que causaron el mundo, como Leonardo da Vinci, decía creo que en 1600 y algo, que va a llegar el día en que nos comunicaremos sin vernos. Y hoy lo estamos logrando con esto que estoy haciendo con ustedes. Nos estamos comunicando prácticamente sin vernos físicamente. Es decir, sin vernos físicamente. Ya en aquel entonces no decía internet, pero sí era lo que se vislumbraba en su momento. Y hoy en el pleno siglo XXI estamos metidos en esto como tal. Aprendices, si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna inquietud que tengan con relación, creo que Juan García, uno de los compañeros que tiene algunas evidencias que les presenté un plan de trabajo. Hoy me solicitaba Juan, creo que Juan o Jaime, me confirma su nombre, con el tema de aperturarle alguna de las evidencias. Si ya en el transcurso de la noche se logra restablecer bien la plataforma, le estaré habilitando, creo que el cuestionario que usted me solicitó ahí por correo. Y para el resto de aprendices, tanto los que están ahí presentes y para los que no pudieron asistir, también ahí estaremos dando los espacios para que puedan concluir con aquellas actividades que por las condiciones de mantenimiento de la plataforma no se han podido hacer. Diego Navas, Diego Tobón, García Díaz, Juan Daniel, Julián Camilo, Mayra Alejandra, Maico Julián, Vladimir y William. Si no tienen alguna otra nueva inquietud, les agradezco entonces a todos y a todos por su participación. Les deseo una feliz ya noche. Igualmente también les deseo un fin de semana. Adelante, Diego, si tienen alguna inquietud. Profe, buenas tardes. Es que es respecto al tema de la plataforma, porque yo no he podido ingresar a nada, nada, nada. Pero nada es desde el momento que está en mantenimiento, ¿no? Pero antes sí podías entrar. Ah, sí, antes sí, pero digamos hasta el momento no, y pues me preocupa es el tema de las actividades que tengo que entregar, digamos, ahorita el lunes 20. Sí, señor. Por eso les comentaba que pues, tanto el SENA como la parte académica entienden que ese retraso tiene que ajustarse a un nuevo plazo para que ustedes puedan avanzar por los efectos y las condiciones del mantenimiento de la plataforma, que todavía no se ha restablecido 100%. Es muy intermitente. Yo estuve hoy intentando ingresar. Es más, quería mandarle a ustedes la invitación por correo, pero cuando entraba en el tema participantes para buscar ahí los correos de ustedes, se me demoraba. Es decir, prácticamente sin mentirle, entre 15 y 20 minutos. Me tiré la toalla.
porque no iba a estar ahí todo el tiempo. Por eso entonces decidí desde ayer enviarle a ustedes por el chat de desayuno y estar recordándole la invitación a la junta. Entonces, Diego, igualmente para todas y para todos, va a haber un nuevo plazo. Sin que pronto a mí la parte académica me lo esté refrendando tan directamente, pero yo sé que tengo que dar un nuevo plazo para que construyan esa evidencia que tengan pendiente. Bueno, si lograron descargar la guía, que la guía siempre está en PDF también, y por ahí alguien me preguntó del material, por eso es que los invito a que siempre el material de formación pues, está en digital y también ustedes lo tienen en medio en PDF, que siempre los invito a que lo descarguen y lo tengan hoy por el tema mantenimiento. De pronto mañana tienen ustedes alguna dificultad con el internet, pero tienen ustedes guardado en su PC o en alguna instancia de almacenamiento esos dos documentos y pueden construir su evidencia. Una vez cuando ya se restablezca, tengan conexión o esta plataforma empieza a funcionar bien, ustedes caigan en la actividad. Entonces, esto tómenlo como también algo positivo para que cada vez que ustedes entren a una guía nueva, descarguen la guía. Hagan unas carpetas guía por guía o fase por fase, guía por guía, y ahí guardan la respectiva guía en PDF siempre para efectos de consulta y para efectos de pronto de esto que hoy no está pasando, ahí lo pueden contar. Por lo menos yo tengo las 11 guías, las 10 y las 11 guías las tengo descargadas. Rápidamente con lo que me toca construir con ustedes, como tenía dificultad para entrar a la plataforma, ya yo las tenía descargadas y iba sabiendo qué es lo que les voy a conectar a participar como tal. Y el cronograma que ya también lo había descargado. También es importante que los cronogramas, muchos de los casos quedan también en PDF y lo pueden descargar. Entonces, estos son espacios de aprendizaje que también es importante que lo vayamos a tener en cuenta para futuras situaciones, porque es una plataforma. Como plataforma también puede fallar. ¿Sí? Se le está buscando la solución y seguramente antes de que cierre el fin de semana, se acabe la semana, ya seguramente estará operando al 100% completo. Entonces, Diego y que demás aprendices, tengan en cuenta que lo que se cerró el día 18 de julio estará dando un nuevo paso ampliándoles como tal. Igual para el resto de aprendices que no pudieron entrar, también ahí les están informando por el chat del grupo de WhatsApp correspondiente a todo eso que les estoy comentando. Muy bien, gracias entonces nuevamente a todas y a todos por su participación. La intención siempre es vernos en estos espacios en el cual ustedes pueden interactuar conmigo, pueden evidenciar conmigo cualquier inquietud, cualquier duda que crean pertinente. También les recuerdo que ustedes tienen ahí en unas actividades transversales que es importante que también se comuniquen con su tutor virtual para que conozcan y sepan de aquellas situaciones que sea el caso y que sea manejable con ellos para que ellos pues también lo tengan rápido. También ellos programarán algunas sesiones en línea y esperamos que siempre ustedes estén participando y abiertos para avanzar en todo eso. Aprendices, feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.